Hola comunidad de Geriatría con Sentido, bienvenidos una vez más a este nuevo video aquí en tu canal que ya sabes que te va a ayudar a ser un adulto mayor exitoso, una persona mayor exitosa, te va a ayudar a ser un mejor cuidador, una mejor cuidadora. Vamos a aprender acerca de todas las enfermedades y de todos los fenómenos relacionados al adulto mayor, sin dejar atrás también los duelos, las pérdidas en la persona mayor. Este es el canal indicado para cualquier tema del adulto mayor. Ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo, y como siempre, la verdad para mí es un honor poder compartir información nueva y fresca contigo, relacionada por supuesto a temas que yo veo en el día al día. Creo que eso es lo más importante. ¿Por qué es importante? Porque creo que eso nos va a ayudar entonces a aterrizar la información y puede ser cosas que tú mismo estás pasando. Entonces para mí eso es muy importante. La historia del día de hoy es una historia también que nos va a hacer reflexionar, pero sobre todo nos va a cuestionar, porque eso fue lo que pasó en este caso en específico. Entonces, la historia es de un señor de 82 años de edad, el cual pues él tenía un restaurante, tiene un restaurante, aunque él ahorita ya no lo maneja. Su vida prácticamente fue ese restaurante, su familia depende de ese restaurante, toda su larga existencia ha sido ese restaurante, ¿no? Sin embargo, pues obviamente el estrés, el estar corriendo, el ir y venir en el restaurante, pues ya le había generado al adulto mayor ya ciertas enfermedades de características cardíacas. Ya tenía hipertensión arterial, a veces le daban dolores en el pecho, dolores de tipo cardíaco. Entonces, pues él seguía con su vida, él a pesar de que ya sabía de que estaba, pues digamos, enfermo de esa parte, de la parte cardíaca, pues él seguía teniendo grandes niveles de estrés y estrés y estrés, ¿no? Por el hecho de estar trabajando en un restaurante. Perdón. Y entonces fue cuando él llegó en un momento en donde prácticamente pues se tuvo que suspender todas sus actividades del restaurante porque empezó con dolores mucho más frecuentes en la parte cardíaca y desafortunadamente ya no podía hacer muchos esfuerzos. Ya le dolía demasiado, tuvo que tomar medicamento. Entonces digamos que tuvo un antes y un después acerca de este dolor. Estaba en el restaurante, trabajaba, le dio el dolor y ahora ya no hacía absolutamente nada. Digamos que había tenido como una jubilación forzosa de un trabajo el cual siempre había hecho y realizado. El video que vamos a hablar acerca del día de hoy va a ser acerca, ¿sí?, de cuáles son esas preguntas, cuáles son esos cuestionamientos que nos tenemos que hacer cuando nosotros dejamos de trabajar en algo, cuando nos jubilamos a lo mejor de manera forzosa, o cuando nos jubilamos porque nos enfermamos, como en este caso, o nos jubilamos porque pues ya tenemos cierta edad y en el trabajo nos dicen hasta aquí llegó usted, a ver, ahora sí váyase allá, y ahora qué voy a hacer. Entonces en este caso nosotros hicimos unas preguntas que él mismo contestó para tratar de confrontarlo un poco y tratar de analizar esta parte de la jubilación. Entonces quédate en este video porque vamos a hablar acerca de los retos más importantes que tiene la jubilación para ti. Muy bien, entonces la jubilación, comunidad de geriatría con sentido, para nosotros también es una crisis que se llega a presentar en todos, ¿no? En todos que presentan este proceso de jubilación. ¿Qué es lo que pasa y qué crisis se llega a presentar más frecuentemente en este caso? Son las crisis de identidad. O sea, la identidad mía o esta crisis de identidad se presenta cuando yo voy a un lugar en el cual a lo mejor yo me siento desconocido, vamos a ponerlo así, y no sé qué hacer, no sé quién soy, no sé a dónde voy, estoy como desorientado. Eso es una crisis, vamos a ponerlo así, de identidad. Entonces, el manejo del tiempo en la parte de la jubilación para nosotros es muy importante y para ustedes pues también. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el señor de trabajar en el restaurante y de estar todo el tiempo allí, enfermarse y ahora ya no poder hacer muchas cosas por el dolor cardíaco que tenía, lo confrontó. Es una crisis para él, es una crisis de identidad, porque ahora va a tener que estar en su casa,
ahora va a tener que tomar medicamento, ahora va a tener que ir con el médico de manera regular, como antes no lo hacía. ¿Sí? Entonces, la administración del tiempo es muy importante cuando nosotros dejamos de hacer un trabajo en el cual siempre hemos estado. Y ese es el punto que quiero que quede claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque entonces si yo no tengo una organización del tiempo, habitualmente me voy a desorientar. Como ya lo hemos mencionado, aparte aquí también en Geriatría con Sentido, cada crisis que ustedes van presentando, porque acuérdense que la etapa de vejez es una etapa de crisis, ¿sí? Y no me refiero a que solamente sea crisis, sino que va a haber crisis que se van a presentar de manera invariable. Y una de ellas es a lo mejor dejar el trabajo o no hacer ya lo que hacía antes, ¿sí? Es muy importante el mecanismo de afrontamiento que ustedes tienen acerca de una crisis que se presenta en la vejez. ¿Cómo lo van a afrontar? ¿Voy a evadir el problema? ¿Voy a enfrentar el problema? ¿Voy a buscar una solución? ¿No voy a buscar una solución? Hay diferentes formas de afrontamiento. Aquí lo más importante y lo que yo les comento en este caso en particular, cuando nosotros dejamos de hacer un trabajo, es que principalmente enfrentemos directamente el problema, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Organizándonos. Porque si llego a la jubilación, ya sea por cumplir edad o forzosa, como en este caso, desorganizado, entonces nos vamos a perder. Porque lo he visto muchas veces, ¿sí? Las personas que llegan organizadas y con tiempo, organizando el tiempo, en la jubilación les va mucho mejor. Eso lo he visto infinidad de veces. ¿Y por qué pasa esto, comunidad de Geriatría con Sentido? Porque entonces vamos a enfrentarnos con dos situaciones importantes. Y eso es lo que se genera mucho en el adulto mayor, ¿sí? Dicen, doctor, es que yo siempre he trabajado, por ejemplo, el señor, yo siempre he trabajado en el restaurante y ahora ya no estoy en el restaurante. Y eso me genera estrés, me genera ansiedad, depresión, que ya soy un inútil, porque así dicen, ¿sí? Entonces, cuando yo entonces entiendo que la vejez productiva que ustedes van a tener no tiene que ver con ser económicamente activo, entonces en ese momento vamos a entender que tenemos muchas cosas que hacer diferente al trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre nos identificamos con el hacer, siempre nos identificamos con el trabajo, con lo económico. Y si yo no hago eso en una sociedad actual que valora lo económico, que valora la juventud, entonces pues ya no sirvo para nada, en términos generales, ¿no? Entonces es muy importante que cuando tú estás en una jubilación forzosa, en este caso por enfermedad, vamos a ponerlo como un ejemplo, hay cosas que hacer de manera personal, de desarrollo personal, no por el hecho de que este adulto mayor ya no esté en el restaurante, ya, ahora sí ya se perdió todo, soy un inútil y ya me voy a morir, no, porque y entonces tenemos que abrir nuestra conciencia, nuestra apertura mental para decir, bueno, ok, ya no estoy en el restaurante, en el ejemplo, pero ya ahorita estoy enfermo, voy a cuidar mi enfermedad, voy a alimentarme bien, ya no voy a hacer corajes, voy a meditar, no sé, es un ejemplo, es un desarrollo personal. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿El desarrollo económico forzoso hasta enfermarme? O también en la vejez, en la etapa de vejez, aumentar nuestro desarrollo espiritual personal, que eso es fundamental para nosotros. Bien, entonces a partir de ahora, con esta información que les estoy dando, es importante tomar en cuenta que si tú eres una persona jubilada de manera forzosa, no necesariamente tienes que generar. Hay infinidad de cosas que puedes hacer cuando una persona pues precisamente está en esta etapa, ¿no? Desarrollo físico, control de las emociones, a lo mejor control de los pensamientos, llevarme bien con mi familia, apoyar a otras personas. Eso también es la vejez, es encontrarse contigo mismo en la vejez. Bien, ahora, en el bloque que sigue, y voy a irme directo con los cuestionamientos, voy a poner algunos extras, pero voy a poner algunos que también le comenté al paciente que acabo de mencionar. ¿Cuáles son esos cuestionamientos que nos va a traer la jubilación? Ya sea forzosa o no forzosa,
o porque ya cumplí mis años de trabajo, por como sea. Hay ciertas preguntas que nos tenemos que hacer. Y a veces esas preguntas no tenemos una respuesta, pero de eso se trata. De eso se trata la jubilación, de darle respuesta a estas preguntas, de hacer un análisis y posteriormente aplicar la información después de hacer el análisis. Así que vamos al siguiente bloque. Voy a anotar las preguntas en el pizarrón para que queden más claras, así que vamos directamente allá. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de estas preguntas que se pueden generar en algún momento, en este caso cuando estamos en un proceso de jubilación y como en el caso que expusimos, una jubilación forzosa por enfermedad. Incluso puede ser, si no es por enfermedad, por edad, porque ya cumplí, etcétera, también aplican estas preguntas. Entonces, si tú estás en este proceso, cuestiónate esto. Bien. La vida en pareja. Acuérdense entonces que cuando nosotros nos jubilamos, la vida en pareja puede mejorar o la vida en pareja puede empeorar. ¿Por qué pasa esto, doctor? Porque entonces estamos hablando de que pues, la mujer habitualmente pues, siempre estaba en la casa y el hombre es el que salía a trabajar. Entonces, cuando el hombre regresa a trabajar, regresa a su casa, entonces es cuando empiezan los conflictos, porque como nunca estaba, pues entonces empiezan de que, ay, es que ahí está y ahora no sé qué hacer, qué vamos a decir o qué vamos a platicar. O sea, se tiene que ahora sí que reacomodar principalmente la vida en pareja por tanto tiempo en donde el hombre salió a trabajar, ahora regresa y la mujer también tendrá que adaptarse a esa nueva situación de ahora tener a su pareja ahora prácticamente todo el día, ¿sí? Bien, otra cosa que nos debemos cuestionar, ¿cuál va a ser tu actitud acerca de la vejez? ¿Ya lo cuestionaste? No, es que yo ya soy el jubilado, yo ya no tengo nada que hacer, ya nadie me va a poner atención, ya no sirvo para nada. Esa puede ser una actitud. La otra puede ser, bueno, pues voy a aprender algo nuevo, voy a llevarme mejor con mi familia, etc. ¿Qué actitud vas a tomar? Creo que la vejez es una oportunidad. Entonces tenemos una actitud diferente. ¿Cuál va a ser la tuya? Y fijarnos mucho en lo que decimos acerca de la vejez. Bien, otro cuestionamiento. La administración del tiempo, ya lo mencioné hace rato. Si no administramos el tiempo en nuestra jubilación, sea por lo que sea, no nos va a ir bien. Desafortunadamente, así es. Entonces, hay que administrar mejor nuestro tiempo en cosas, en intereses que a nosotros nos gusten. ¿Sí? Eso es muy importante. Otro cuestionamiento vital. ¿Cómo voy a manejar la soledad? No saben la cantidad de adultos mayores que yo conozco que no saben manejar la soledad. Físicamente bien, no están enfermos de nada, pero desafortunadamente a lo mejor se quedaron viudas o viudos y esa soledad no la pueden manejar y esa soledad los enferma. Entonces, si nosotros sabemos manejar la soledad, nos va a ir mejor. Es más, si quieren que hable de la soledad a profundidad, déjenlo aquí en los comentarios para yo saber si ustedes quieren que hable de eso, porque es un tema vital, ¿sí? Ok. Metas y propósitos, una filosofía en la vejez. Si yo ya me jubilé por lo que sea y no tengo una meta o un propósito de algo, como si tuviera los ojos vendados, vamos caminando así, a quién sabe dónde. Entonces, hay que fijar comunidad lo más pronto posible, metas y objetivos, ¿sí? Independientemente en qué situación estés, siempre hay algo que hacer, siempre. Fija metas y objetivos. Siguiente cuestionamiento. Hay que vencer los estigmas, los propios estigmas que nosotros mismos nos ponemos, muy similar a la actitud, ¿sí? Es que yo ya estoy grande, es que yo ya no puedo aprender nada, es que yo ya no puedo salir porque no me voy a caer, es que yo ya no puedo esto, ya no puedo lo otro, o sea, ya no se puede nada entonces. Entonces, esos estigmas hay que eliminarlos, porque si nosotros mismos tenemos estigmas de nosotros mismos, la sociedad los tiene y eso es seguro. La sociedad no la vamos a cambiar, va a ser complejo, pero nos podemos cambiar nosotros mismos. Entonces, hay que vencer los estigmas. Siguiente cuestionamiento o pregunta.
¿Cómo vas a cuidar tu salud? En el caso que puse al principio, el señor se enfermó del corazón. ¿Cómo la va a cuidar? No, pues no sé qué voy a hacer. Hay que tener un plan. Voy a comer mejor, me voy a hidratar mejor, ya no voy a comer grasas, voy a hacer un poquito de ejercicio, voy a acudir con el médico regularmente a que me vea a ver cómo estoy, voy a tomarme la presión en mi casa, yo qué sé, cualquier cosa, pero cuestiónate. ¿Cómo vas a cuidar tu salud? En este caso particular que puse al principio fue por enfermedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, necesitamos tener un plan para cuidar la salud. Bien. La relación en general con la familia, ¿no? Con los hijos o con la pareja, como ya lo vimos. Estamos hablando entonces de vida en pareja, pero también con los hijos. ¿Cómo me llevo con los hijos? Si platico con ellos, si convivo, si no convivo, si no me hablan, si se me hablan, si salimos. Todo eso es muy importante porque la relación familiar, pareja, hijos es fundamental cuando una persona se encuentra en una etapa como estas. ¿Por qué es importante, doctor? Porque ya se ha demostrado que si un adulto mayor se lleva bien con sus hijos y con su pareja, es más saludable en términos generales. Así, de simple, sencillo, ¿sí? Y por último, ¿vas a ser cautivo del pasado? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces de que, ay doctor, es que pues yo antes tenía mi restaurante y antes yo hacía, y antes yo iba y venía, y antes sí, pero y antes. Eso es antes. Ahorita ya ese antes ya no existe. ¿Sí? Lo que existe ahora eres tú, con tus características, con tu enfermedad o sin enfermedad, como estés. No importa, ese es tu presente. Y con tu presente vas a hacer algo o vamos a hacer algo. No con el pasado. Con el pasado ya no podemos hacer nada. En el ejemplo que les puse anteriormente, el Señor tenía estas ideas. Y es normal hasta al principio, porque tenía muchos años, su vida fue eso. Pero poco a poco tenemos que ir transformando ese pasado y vivir nuestro presente. Entonces, si tú eres una persona que está en un proceso de jubilación, como en el caso que vimos al principio, por enfermedad o por lo que sea, cuestiónate esto. Déjame aquí en los comentarios, por favor, cuál de estos cuestionamientos fue el que más te hizo ruido y cuéntame un poco tu experiencia para yo saber también tu historia. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido, espero que esta historia te haya hecho reflexionar acerca de, cómo suceden las cosas realmente con los adultos mayores y obviamente con estos procesos de jubilación. ¿Qué preguntas te tienes que hacer para así poder tener una vejez exitosa y un envejecimiento lo más saludable posible? Te voy a dejar aquí todas las redes sociales para que te unas, por favor. Gracias a toda la gente que me ha hecho preguntas en TikTok. Recuerden que si tú haces una pregunta, la contestaré próximamente con un video especializado para ti. También recuerda suscribirte, dale ahí a la campanita, no se te olvide para que te llegue toda la información de Geriatría con Sentido. Si quieres una asesoría personalizada conmigo, hay que hacer ciertos pasos. Entonces comunícate a WhatsApp, a Facebook o a Instagram para más información. Gracias comunidad, les mando un fuerte abrazo a todos. Norteamérica, Centroamérica, Caribe, todo el sur de América, todo el continente, muchas gracias. Y a los que no están en el continente americano, también un abrazo a todos ustedes. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda, tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.